Hola, bienvenido. Soy Daniel Fuentes de Sedavilu Web Academy. Cuando nosotros desarrollamos sitios web, hay oportunidades donde nos interesa destacar nuestro producto. Algo así como una mercancía que acaba de ingresar a la empresa y queremos como mostrársela al usuario a través de un efecto visual que impacte al mismo. Para ello, existen varios recursos o varias herramientas en CSS. Hoy vamos a estar trabajando con alguna de ellas en la cual vamos a poderle dar un efecto visual interesante a nuestro producto para hacer que el mismo se destaque en la página. Este efecto se lo podemos otorgar bien sea al elemento en una sección o al elemento contentivo dentro de algún tipo de tarjetas. Bien, en este sentido, antes de todo ello, necesitamos también dominar o conocer ciertos elementos teóricos que también te voy a proporcionar. Todos los enlaces que vamos a estar verificando a lo largo del video, te lo voy a dejar en la parte inferior del mismo. Así que vamos a ello de inmediato. Muy bien. Como puedes estar observando en la página, fíjate que aquí yo tengo simplemente una sección en la misma y tengo una imagen ahí proporcionada. En este sentido, fíjate que alrededor de la caja tengo reseñado un border, ¿verdad? Y tengo una sombra a la caja. Fíjate que cuando yo paso el mouse sobre la caja, inmediatamente surte un efecto en donde se ve como que si la imagen se va hacia atrás y surte el otro elemento visual. Esto se va a producir un interesante efecto visual porque vas a hacer que tu producto se destaque o se resalte. Para lograr efectuar este tipo de trabajo, pues necesariamente primero tenemos que conocer algunas, digamos, propiedades y valores que vamos a estar utilizando en nuestro video, ¿vale? Entonces, uno de los primeros recursos es precisamente Transform. Transform es una propiedad, como bien te lo indica aquí MDN. No te preocupes, todos los enlaces te lo voy a dejar en la parte inferior del video. La propiedad CSS que te permite modificar el espacio de coordenadas del modelo de formato visual. ¿Ok? Cuando nosotros le colocamos este efecto a los elementos, podemos hacer que los mismos se trasladen, que roten, que escalen o que simplemente se sesguen. Bien, en este sentido, fíjate que, por ejemplo, acá tenemos este recurso que si yo me posiciono acá, fíjate el efecto que produce en él, y si me posiciono acá, mira el efecto que produce. Entonces estamos haciendo varios, digamos, efectos sobre el elemento. Fíjate que acá en el transform tienes una cantidad de propiedades, perdón, de valores que le puedes aplicar a dicha propiedad. Entre ellas, fíjate que hay una que se llama la perspectiva. La perspectiva es un efecto de transformación a los elementos que, como puedes ver acá, ¿sí? Aquí mismo te lo señala, ¿no? La propiedad perspectiva de CSS determina la distancia entre el plano Z y el usuario para dar algo de perspectiva al elemento en 3D, ¿ok? Entonces, nosotros cuando estamos trabajando nuestros elementos tendríamos siempre el eje X, el eje Y y tendríamos el eje de la profundidad. Entonces, cuando trabajamos con ese eje, podemos propiciarle algún efecto visual al elemento, como el que acabas de ver hace un segundo. ¿Ok? Así que aquí tienes también toda una cantidad de información teórica y fíjate que aquí mismo también en MDN, cuando vas a involucrar un poco más en lo que sería la información que sustenta la perspectiva, bueno, entonces acá también te ofrece algunos ejemplos, ¿ves? Es como que si al elemento le estás propiciando algunos efectos de rotación al mismo en el plano Z, ¿no? Acá tienes también varios ejemplos, los cuales los puedes contemplar. Otro de los recursos que vamos a estar utilizando, fíjate que cuando yo paso el mouse, no sé si se logra distinguir, pero hay un efecto, digamos, como de difuminación de la imagen, fíjate. Hay un efecto de difuminación. Ese efecto lo estoy logrando precisamente aplicando el Linear Gradients, en donde, bueno, simplemente le coloco especie de un enfoque de transparencia y simplemente le otorgo varios colores para que se difuminen dentro de lo que sería la visual. Acá también te dejo toda la información para que puedas profundizar inherente a todo lo que es la parte del Linear Gradient. Bien, en este sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero te invito a que creemos una carpeta
Bien, acá voy a crearme yo una carpeta. Puedes creártela allí dentro de tu sistema operativo. Yo le voy a llamar YouTube. Le voy a colocar, por ejemplo, efecto y le voy a colocar efecto hover. ¿Ok? Ahí está, un efecto hover. Entonces, ahí directamente lo que voy a hacer luego de ello es abrir Visual Studio Code, vas a donde dice Files o Archivo, vas a donde dice Open Folder o Abrir Carpetas, buscas el lugar donde tienes la carpeta que acabas de crear, yo la tengo por ejemplo aquí, y directamente pues la voy a aperturar. Y ya está. ¿Ok? Una vez aquí, la parte interesante es pues que nosotros deberíamos crear toda nuestra estructura de carpetas y archivos como acostumbradamente siempre lo hemos hecho, así que lo voy a hacer rápidamente. Aquí tendríamos nuestra carpeta donde va el código CSS, a futuro todo lo que sería el correspondiente código JavaScript, imágenes por si vamos a estar utilizando imágenes, ¿verdad? Y acá en la raíz de nuestro proyecto vamos a crear nuestro archivo index, ahí está. Y acá dentro del CSS vamos a crearnos exactamente nuestra carpeta, nuestro archivo, perdón, master.css. Ya está. Muy bien. Entonces ya tendríamos nuestra estructura de carpetas y archivos. Está genial. Y lo que vamos a hacer a continuación es, vamos acá. Fíjate que yo busqué esta página que es Pixabay y acá directamente, una vez que ingreso a ella, coloqué la palabra Converse. Entonces, simplemente dentro de ello logré observar que, bueno, esta fue la imagen que a mí me llamó la atención. Así que, bueno, simplemente le voy a dar acá donde dice descargar. La puedo descargar en esta dimensión que me está proponiendo la plataforma. Este es un sitio web que, como bien sabes, te permite, ¿no?, crear descargas de imágenes que puedes utilizar de forma gratuita. Entonces, bueno, ahí ya la tengo descargada. Muy bien. En esta misma plataforma, lo único que yo hice fue que coloqué zapato Converse en formato PNG, porque ahí es donde está esta idea, ¿no? Y esto me trajo una imagen que me gustó, está ubicada en la página 6, en la página número 6, y fíjate que por acá arriba está la imagen que a mí me llamó la atención, que es esta. ¿Y por qué me llamó la atención? Bueno, porque esta imagen, si te das cuenta, no tiene fondo, es decir, tiene un fondo transparente. Así que recuerda, cuando tú quieras propiciar este efecto visual y que al elemento se tenga una visualización adecuada, qué bueno que el elemento que quieres destacar, pues entonces tenga un fondo transparente. Bien, entonces yo le voy a decir acá descargar, ahí lo voy a descargar en la dimensión que me está proponiendo y bueno, directamente la voy a descargar en el punto de nuestra carpeta de imagen. Es decir, que acá, como puedes notar, dentro de nuestra carpeta tendríamos las dos imágenes ya descargadas. Bien, listo. En este caso, si tú todavía no las has descargado o como fuere, tómate tu tiempo, allí pausas el video, descargas, haces toda la creación de carpetas y de archivos, descargas tus imágenes y cuando estés listo, continúas. Bien, así que bueno, avanzamos. Lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a ir a nuestro archivo HTML y aquí pues vamos a crear toda la estructura base de nuestro archivo HTML. Por lo tanto, ahí ya comenzamos, ¿verdad? Nuestra estructura base, acá directamente le vamos a colocar que es un efecto hover, ¿ok? Ahí estamos ese detalle. Y lo que vamos a hacer nosotros aquí es que vamos a crearnos una sección, ¿vale? Vamos a crearnos acá directamente una sección. Esta sección la vamos a identificar como, por ejemplo, no sé, class card de tarjeta. Y aquí adentro vamos a colocar entonces un pequeño article para trabajar con etiqueta semántica. Y dentro de ese article vamos a colocar nuestras dos imágenes. Es decir, colocamos un IMG. Vamos a buscar el sitio donde tenemos nuestras imágenes y voy a colocar primero la chica. Y le voy a colocar acá chica modelo. Ahí está, lista. Y acá voy a colocar entonces la otra imagen. Por lo tanto, voy a decirle que dentro de mi carpeta de imagen tengo exactamente el botín, ¿verdad? Ahí está, un botín Converse. Es un botín Converse. Ahí está, listo. Entonces, bueno, acabo de identificar las dos imágenes. En este caso, hasta este punto, sería interesante que nosotros hipervinculemos nuestro archivo CSS externo. Así que nos vamos acá directamente e hipervinculamos nuestro código CSS y ya está. Bien, hasta este punto, si nos vamos a nuestro sitio donde estamos trabajando y le damos doble clic al archivo index,
podemos darnos cuenta que, bueno, perfectamente tendríamos la imagen y aquí tendríamos la otra imagen. ¿Ok? Perfecto. Está genial. Hasta ahí vamos muy bien. A continuación, ahora vamos a empezar a ejecutarle todo el código CSS. ¿Vale? Vamos. Acá concretamente vamos directamente, colocamos el selector universal, colocamos el clásico box size sin border box, vamos a colocarle un margin 0 y vamos a colocarle un padding 0. De esta forma estaríamos eliminando cualquier tipo de margen o padding por defecto que tenga cualquier etiqueta que vamos a disponer en nuestra página. Bien, luego a lo que vendría a ser el cuerpo de la página vamos a integrarle que queremos un color negro. Ok, ahí estamos, un color negro. Acuérdate que lo puedes colocar también en formato hexadecimal o como tú desees. Y también le vamos a decir, por si a futuro escribimos algún tipo de contenido, bueno, que las letras estén en color blanco. Hasta ahí, perfecto. En este caso, si nos vamos a nuestra página y la actualizamos, fíjate que ahora aquí tendríamos la visual en la, digamos, con las consideraciones que estamos trabajando en nuestro CSS. Continuamos. Vamos entonces a aplicarle a lo que vendría a ser la sección que hemos identificado como tarjeta. Así que a esa sección que hemos identificado como tarjeta le vamos a colocar un display flexible, ¿ok? Para que sus elementos internamente se puedan desplazar. Vamos a justificar el contenido de forma centrada, ¿ok? Esta justificación actúa de manera horizontal. Vamos a aplicarle también una line items, digamos, centrado para que se centre el elemento de forma vertical. Y vamos a darle una altura de, por ejemplo, el 100% del viewport height. Es decir, que ese vendría a ser la altura de, digamos, todo el viewport del dispositivo donde se va a estar viendo nuestra página. Hasta este punto, al actualizarla, ahí tendríamos entonces lo que venimos trabajando. ¿Ok? Eso es lo que hemos logrado hasta el momento. Bien, genial. Ahora lo que tendríamos necesariamente que es empezar a otorgarle propiedades a los elementos internos. Es decir, adentro de la caja yo tengo un artículo. Entonces, concretamente a este artículo, vamos a aplicarle directamente al artículo. Ahí está. Puedes hacerlo con selectores descendentes si tú quieres, es decir, .card article o vas directamente al artículo. ¿Ok? Bueno, lo que le voy a aplicar al artículo es un posicionamiento relativo. Lo que le vamos a aplicar a ello también es un ancho, por ejemplo, de un 60%. Todos los valores que yo estoy colocando tú lo puedes cambiar, ajustar como tú quieras. Le vamos a aplicar un border radius, por ejemplo, de unos 10 píxeles, quizás. Vamos a decirle, por ejemplo, un box shadow y le vamos a decir que, bueno, vamos a tener de 0 píxeles por el eje de las Y, por el eje de las X, perdón. Vamos a aplicarle unos 10 píxeles por el eje de las Y y unos 30 píxeles de blur, ¿no? De difuminación. Y vamos a aplicarle, por ejemplo, un color como este. Ahí estamos. Voy a subir un poco la página. Ahí está. Y concretamente lo otro que le vamos a aplicar a esto, una característica, por ejemplo, de transición, para que cuando nosotros pasemos el mouse sobre él, ¿verdad? Sobre todos los elementos, al transcurrir unos 3 segundos, vamos a colocarle un efecto tipo sencillo, ¿verdad? Entonces, aquí concreto es lo que hemos hecho acá. Si yo actualizo la página, eso es lo que llevamos hasta el momento, ¿ok? No tenemos más nada. Eso es lo único que tenemos hasta este instante. Muy bien, seguimos entonces trabajando. Concretamente a lo que vendría a ser al artículo, fíjate que yo adentro del artículo tengo una imagen, ¿ok? Entonces, con respecto a ese artículo que yo tengo la imagen, fíjate que yo tengo dos imágenes, ¿ves? Fíjate, voy acá. Yo tengo una primera imagen y una segunda imagen. Entonces ahí yo puedo valerme de un recurso que me ofrece este CSS, por ejemplo, como el First Child, que viene a representar como el primer hijo, ¿verdad? El primer hijo de ese article, y ahí directamente le vamos a aplicar algo así como un border radius. Le vamos a decir un border radius de, por ejemplo, digamos a este recurso de unos 10 píxeles para que tenga la misma consideración de borde como el otro elemento. Le vamos a decir, por ejemplo, que vamos a aplicarle un object fixed por un object fit cover, por si se distorsiona la imagen, entonces la arreglamos de esta forma y le vamos a otorgar un ancho, por ejemplo, del 100%. Entonces, hasta este punto, a la primera, digamos, a la primera imagen le estamos aplicando estas propiedades. De hecho, si yo vengo acá y actualizo,
pues entonces estamos acá observando que acá arriba tendríamos la imagen, ¿ok? Lo cual estaría, hasta ahí estaríamos bien. Perfecto. Entonces, una vez que ya hemos aplicado a la primera imagen esos efectos, vamos concretamente a aplicar ahora unas consideraciones al segundo elemento, es decir, a la segunda imagen. Por lo tanto, lo que le voy a decir acá es, voy a subir un poco la pantalla y le voy a decir, dentro del artículo yo tengo una imagen, pero que realmente ella es como el segundo, ¿verdad? Un last, el último, last child, es decir, como el segundo hijo o el último hijo. Entonces, en este caso, le vamos a aplicar un posicionamiento absoluto a ese recurso. Además, acuérdate que en este caso estamos hablando ya de la imagen que queremos resaltar. Bien, le vamos a decir que va a tener, por ejemplo, un ancho de, no sé, 60%. Ahí está, un ancho del 60%. Le vamos a decir que de la parte inferior va a tener exactamente 0 píxeles. Le vamos a decir que de la parte izquierda va a tener, por ejemplo, 30 píxeles para que se desplace un poco de la parte izquierda. De la parte derecha, pues va a tener 0 píxeles. Y bueno, le vamos a colocar, por ejemplo, una transformación. Ahí está, ¿verdad? Una transformación de traslación. Vamos a aplicarle una traslación en Y. Una traslación en Y de, por ejemplo, unos 25%. Ahí después, acuérdate de jugar con los valores y hacer todos los ajustes que quieras. Vamos a aplicar que este efecto tenga una transición, por ejemplo, de unos 0.3 segundos y vamos a hacerle un efecto is. Ahí está. Y vamos a aplicarle una opacidad, ¿ok? De, por ejemplo, 0, 0. Acuérdate que opacidad 0 es totalmente opaco, ¿vale? Es decir, no se ve absolutamente nada. Y le vamos a aplicar también un border radius, por ejemplo, de unos 10 píxeles para mantener la uniformidad con los otros border radius que le estamos trazando a los elementos. En este caso, si yo actualizo acá, te vas a dar cuenta que la imagen queda centrada, bien, con el efecto de contorno de caja que le pusimos de sombra, pero además fíjate que no aparece, digamos, la otra imagen que viene a ser el zapato. ¿Por qué? Porque acuérdate que le pusimos una opacidad de 0. Fíjate que si yo le quito la opacidad y activo de vuelta, ahí se ve el zapato. ¿Lo ves? Entonces, todo lo que viene a ser la dimensión del zapato, del producto o del elemento que tú tengas, todo va a depender de ti, va a depender absolutamente completo de ti, ¿vale? Entonces, en este caso, le vamos a aplicar la opacidad 0 para simplemente ocultarlo. Y una vez oculto en la posición que tú lo quieras, pues entonces tú lo vas a disponer. Cuando yo te digo en la posición que tú quieras, es por esto, mira. Si yo le quito la opacidad, voy a quitarle aquí la opacidad, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, le colocas un margin, vamos a ponerle auto, entonces fíjate que al colocarle margin auto y actualizar la página, ves que el zapato se centra en esa sección, ¿de acuerdo? Así que va a depender de ti dónde quieras colocar el elemento, de qué tamaño también. Fíjate que si tú le colocas con un ancho del 100%, entonces automáticamente, pues por supuesto se va a ver mucho más grande, ¿vale? Va a depender de ti el jugar con estas coordenadas o con estos tipos de propiedades o valores para que entonces surta el efecto deseado. Yo lo voy a dejar con un 60% y no lo voy a querer centrado. Voy a colocar esto en comentario, no lo voy a querer centrado. Y lo otro que sí voy a colocarle es la opacidad, habíamos dicho en 0, ¿vale? Entonces, al generar este efecto, el zapato allí no va a estar más. Ahora es donde vamos a aplicarle estas propiedades de perspectiva para que nosotros podamos ejecutar todos esos efectos. Bien, entonces vamos a ello. Al artículo, precisamente vamos a aplicarle el efecto hover, es decir, que cuando pasamos el mouse sobre ese elemento, le vamos a aplicar una transformación. Esa transformación va a ser entonces una perspectiva de, por ejemplo, 250 píxeles, ¿vale? Y le vamos a aplicar también una rotación en el eje X, por ejemplo, vamos a aplicarle acá unos 5 grados, ¿ok? Ahí está, 5 grados. Y lo que otro que vamos a decirle es que vamos a querer que él se traslade en el eje Y. Vamos a hacerle una traslación en el eje Y de menos 3%. Ahí está, como para jugar con ello, ¿no? Y efectivamente vamos a ejecutarle un translate, pero en Z. Acuérdate que estamos trabajando con la simulada de una dimensión en 3D. Y le vamos a decir que va a estar en 0.
de forma tal de que él parta de ese eje y se vea el efecto. Bien, bien, una vez que entonces verificamos este trabajo, vamos a aplicarle también acá otra consideración. Vamos a aplicarle, por ejemplo, una sombra. Vamos a utilizar exactamente 0 en la parte del eje X, vamos a utilizar 40 en el eje Y y vamos a utilizar una difuminación de unos 50 píxeles y vamos a aplicarle el mismo color que ya teníamos. Bien, esto lo que vas a ver es que al yo pasar el mouse va a pasar algo con la tarjeta. Vamos a verlo. Fíjate que cuando yo actualizo el código y paso el mouse, ves que surte un efecto sobre la tarjeta, ¿vale? Entonces, ese efecto se logra con todos estos códigos que te acabo de crear acá. Sin embargo, practícalo, modifícalo y ejecutas los cambios de forma como tú lo quieres ver. Ahora, lo otro que vamos a hacer es que nuestra prenda, nuestro producto, vamos a querer que aparezca, que se resalte. Bueno, entonces ahí vamos a aplicarle al artículo, le vamos a aplicar que antes, es decir, le aplicamos un before, ¿verdad? Y ahí vamos entonces a crear lo siguiente. Le vamos a aplicar un contenido vacío, ahí está, un contenido vacío. Vamos a decirle, por ejemplo, que queremos que él tenga una posición absoluta. Le vamos a decir que de la parte inferior tenga, por ejemplo, 0, ¿ok? De la parte, vamos a otorgarle un ancho, por ejemplo, del 100%. Vamos a decirle que tenga una altura, por ejemplo, del 100% también, ¿ok? Y le vamos a decir a todo esto que vamos a querer tener esto un background image. Vamos a decirle aquí un background image. Ahí está. Bueno, un background image. Y vamos a aplicarle un background linear gradients. Y allí le vamos a decir two buttons, es decir, que desde la parte inferior, ¿verdad? De alguna forma va a tener entonces una... vamos a decirle un efecto de transparencia. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Un efecto de, vamos a decirle aquí coma, que nos faltó la coma. Vamos a aplicarle una transparencia. Ahí está, una transparencia de, por ejemplo, menos 50%. Y vamos a indicarle además, por ejemplo, ¿verdad? Le vamos a aplicar que vamos a querer que esto tenga un color negro. Y yo creo que hasta ahí está suficiente para dejar el gradiente. Ahí después vemos el efecto que tenga y ejecutamos los cambios. No queremos que sea de manera abrupta que se ejecute ese cambio, por lo tanto le vamos a decir que vamos a querer aplicarle una transición y le vamos a aplicar una transición sobre todos sus elementos en un tiempo de 0.5 segundos y le vamos a decir que tenga una consideración easy. Bueno, ahí está como ese efecto. Vamos a aplicarle también un border radius de, por ejemplo, 10 píxeles para mantener la uniformidad con el mismo border que le hemos trazado a todos los elementos. Entonces, ese es el efecto que va a tener sobre el artículo, ¿ok? Entonces, lo otro que vamos a hacer ya como para ir finalizando, déjame yo colocar acá, y lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Al artículo, exactamente cuando se le pase el mouse arriba de él mismo, vamos a verificar acá, cuando se le pase el mouse, lo que nosotros queremos es, vamos a utilizar la pseudoclase before, de manera tal que al pseudoelemento, ¿verdad? Cuando yo tengo este recurso, lo que voy a hacerle es que le quiero aplicar una opacidad de 1, de manera tal que esa prenda, ese producto que estaba oculto, ahora simplemente va a estar visible, ¿ok? Y lo otro ya que vamos a hacer es que al artículo, lo que va a pasar es que cuando yo pase el mouse sobre el mismo, vamos a aplicarle entonces a la imagen, ¿ok? Que es la imagen que contiene el producto, que vendría a ser nuestro last shell, ¿vale? Esa imagen, le vamos a aplicar entonces una opacidad de, por ejemplo, 1 para que siempre esté visible y le vamos a aplicar una transformación, ¿bien? Con una traslación en el eje Y de, por ejemplo, 10%. Entonces, con todas estas propiedades, lo que vamos a lograr es exactamente esto que vas a ver a continuación. Cuando nosotros pasamos el mouse, fíjate el efecto visual que estamos obteniendo, ¿ves? Donde la prenda aparece, ¿ok? Y la prenda desaparece cada vez que nosotros le estaríamos aplicando ese efecto visual sobre el recurso. Entonces, fíjate qué interesante que va a depender entonces de ti cómo vas a querer aplicar la misma. Vamos a chequear algo acá con el tema de la transparencia. Vamos a verificar, es un linear gradients to bottoms.
le vamos a aplicar una transparencia de, por ejemplo, menos 50. Vamos a verificar, vamos a ponerle menos 60%, a ver cómo se ve, ¿verdad? Y si nosotros chequeamos de vuelta, ahí está. Bueno, ahí no tiene mayor efecto visual, ¿verdad? Pero ahí es donde entras tú con la impronta de poder jugar con estos valores, trabajar con ellos y demás. Fíjate, por ejemplo, yo le pudiese hacer que esa transparencia, yo quiero que tenga una consideración transparencia con un 50% y además le voy a decir que quiero este color acá, le voy a aplicar por ejemplo un RGBA, ahí está RGBA, y le voy a decir que sea un color negro. Acuérdate que 0 implica que viene a ser un color negro, pero le vamos a dar por ejemplo 0.5 aquí, una profundidad, digamos, una difuminación del 50%. ¿Ok? Entonces ahí estaríamos logrando este efecto. Y lo otro que pudiésemos también hacer es lo siguiente, que acá le pudiésemos aplicar una consideración extra con otro RGBA. Vamos a aplicarle otra característica RGBA de, por ejemplo, 0,0. Y acá le vamos a colocar, por ejemplo, un 95%. A ver cómo se ve, ¿no? Entonces, aquí concretamente con todos estos efectos visuales que estaríamos haciendo, déjame chequear acá que tengo algo malo. Acá sería una transparencia del 50% con un color RGBA. Aquí me falta una coma. Ahí está. Con un color RGBA. Y aquí le estaríamos aplicando, ¿verdad? Otra consideración de otro RGB. Vamos a decirle 0 también acá. Vamos a ponerle un 0. Ahí está. Y acá concretamente, si nosotros verificamos todo ello, aquí nos falta un paréntesis para cerrar el efecto. Y bueno, vamos a ver qué logramos con ello. Entonces acá, concretamente, cuando actualizamos la pantalla, fíjate que aquí tendríamos este efecto en nuestro recurso, ¿no? Hay algo acá que sería interesante que nosotros hagamos, ¿no? Al artículo le aplicamos la opacidad, está perfecto, y aquí tendríamos el efecto joven. Yo creo que con esta parte así ya lo tendríamos. Sería interesante que puedas jugar con el otorgamiento de cambiar todos los valores, hacer todas estas pruebas, y allí entonces tú logras el efecto que tú desees, ¿ok? Todo va a depender de lo que tú quieras lograr como producto final, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Fíjate que la realidad es que con pocas líneas de código y solo disponiendo un poquito de imaginación y creatividad, logramos entonces ciertos efectos en nuestros productos, bien, en nuestras páginas, en nuestras aplicaciones. Así que, bien, espero que te haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.